Emergiendo de la espesa bruma del sur, los marineros del Caribe divisan al Clary justo cuando éste se dispone a atravesar su trayectoria. Maniobrando con un giro abrupto hacia estribor, el Caribe intenta esquivar el choque mientras desde el puente del Tricolor, sus oficiales contemplan cómo la embarcación vira y queda enfilada hacia ellos. El motor Vessel Tricolor era un transportador de automóviles de 50.000 toneladas que enarbolaba pabellón noruego. Tasado en $25 millones, había salido de los astilleros japoneses Tsuneishi y fue botado en 1987 con el nombre de Nosak Sun. 9 años más tarde, en 1996, la naviera noruega Wilhelmsen adquirió la embarcación y la rebautizó como Tricolor. Sus dimensiones eran de 190 metros de eslora por 32 de manga. A bordo viajaba una dotación de 22 marineros filipinos, un sueco, y al mando un capitán noruego. En la noche del 14 de diciembre de 2002, justo a las 12, el Tricolor levó anclas en el puerto belga de Zeebrugge, transportando 2.871 automóviles de gama alta recién salidos de fábrica, entre ellos modelos de BMW, Volvo y Saab, cuyo valor rondaba los 47 millones, 7 millones de dólares. Su carga incluía además 77 contenedores con repuestos para tractores y grúas. Su ruta lo llevaría primero a Southampton, en Reino Unido, antes de emprender la travesía atlántica rumbo a su destino final en suelo estadounidense. Una vez en alta mar, los tripulantes se retiran a descansar a sus camarotes. En el puente quedan el capitán, el segundo oficial y un marinero, mientras que el tercer ingeniero permanece en la sala de máquinas. Avanzando hacia el oeste a 17,9 nudos entre una niebla impenetrable, el Tricolor se aproxima al cruce con el carril norte-sur del Canal de la Mancha. Estos corredores marítimos, conocidos técnicamente como esquemas de separación de tráfico, funcionan a modo de autopistas oceánicas. La nave se dirige hacia un punto de intersección situado cerca del límite entre las aguas belgas y las británicas, aproximadamente a 20 millas náuticas al norte de la localidad francesa de Dunkerque. Por su parte, el motor Vessel Caribe navega a 16 nudos algo por delante y a babor del Tricolor, manteniendo una distancia cercana a los 800 metros. Se trata de un portacontenedores de 20.000 toneladas y 177 metros de eslora que realiza la travesía entre Amberes y África Occidental. A las 2:15, el Tricolor inicia una maniobra de adelantamiento sobre el portacontenedores Caribe. La niebla sumamente espesa impide que los marineros del Caribe detecten al Tricolor, que se aproxima por detrás sobre su costado derecho. Toda su atención está puesta en el cruce del dispositivo de separación de tráfico que tienen delante. A través del monitor de navegación, los del Caribe advierten la aproximación de otra nave, el Clary, un granelero de 139 metros de eslora. En el puente del Clary solo se encuentra el segundo oficial. Detecta en el radar a las dos embarcaciones por su banda de estribor, es decir, a su derecha. Considera ejecutar un viraje pronunciado hacia estribor para que todos los buques se crucen babor con babor, conforme dicta la costumbre náutica. Sin embargo, pese a que el trayecto está libre para realizar dicha maniobra, las restricciones del canal se lo impiden, de modo que mantiene su rumbo. A pesar de la densidad de la niebla y de que la normativa marítima exige el uso de las sirenas de niebla, ninguna de las tres naves emite señal alguna. Entonces, tal como preveían surgiendo de la espesa bruma del sur, los marineros del Caribe divisan al Clary avanzando a 30 nudos rumbo norte, listo para atravesar su trayectoria, pero a una distancia menor de la prevista. El Caribe ejecuta un giro brusco a estribor para esquivar el impacto con el Clary. Desde el puente del Tricolor, los oficiales contemplan al Caribe mientras lo rebasan por su costado derecho. De repente, el Caribe vira hacia la derecha y se dirige sin desviación hacia ellos. Tratando de eludir al buque que se les viene encima, el capitán del Tricolor hace girar bruscamente el timón hacia estribor, pero la reacción llega tarde. La proa del Caribe impacta contra el flanco de babor del Tricolor, justo a popa del puente. El bulbo de proa del Caribe abre una brecha por detrás del mamparo estanco del Tricolor y atraviesa el tanque de combustible número 3 de babor. Mientras el Tricolor se sacude por el golpe, el espantoso chirrido del metal retorciéndose despierta a cuantos van a bordo. Los tripulantes del puente activan de inmediato la alarma general para advertir a toda la dotación y lanzan un mensaje de auxilio por radio. La tripulación acude sin demora al punto de reunión, mientras el barco empieza a embarcar agua y a escorarse hacia babor. El tercer maquinista logra salir por el hueco del ascensor y se suma a sus compañeros en cubierta. Desde la estación de reunión, los marineros despliegan una balsa salvavidas hinchable y proceden a evacuar la nave. Aunque presenta serios daños en la proa, el Caribe se halla en mejores condiciones que el Tricolor. Sus tripulantes echan al agua un bote y comienzan así a rastrear entre la bruma la balsa donde van los supervivientes del Tricolor.
El segundo de a bordo del Clary que pasa por la zona llega a la conclusión de que ambos buques solo se han rozado o chocado de manera superficial. Por eso hace caso omiso del aviso de auxilio, manipula los registros de navegación para borrar cualquier huella y se pierde en la niebla. Mientras tanto, el tricolor escora violentamente a babor, lo que obliga a los oficiales del puente a arrojarse a las gélidas aguas invernales del Canal de la Mancha. Pese a la oscuridad y la niebla densa, el bote de rescate del Cariba localiza y recoge a los 3 hombres en poco tiempo. El remolcador belga Boxer responde al llamado de socorro y consigue poner a salvo a los 21 tripulantes que aún quedaban en la balsa del tricolor. Se da aviso a la Armada belga y a la Guardia Costera francesa y desde el Reino Unido parten rumbo al lugar varios remolcadores junto con un buque de emergencia de la Guardia Costera británica. Sin embargo, cuando llegan al sitio del siniestro ya nada puede hacerse. En menos de 30 minutos, el tricolor da una vuelta sobre sí mismo y se va al fondo quedando apoyado sobre su costado de estribor a 30 metros de profundidad sobre un lecho arenoso. Dado que su manga mide 32 metros, el flanco de estribor sobresale por encima del nivel del mar. El naufragio se produce justo en el cruce de 2 carriles del dispositivo de separación de tráfico marítimo dentro de aguas francesas. Hablamos de una de las arterias navieras con mayor movimiento del planeta, por la que circula el 18% del tráfico marítimo mundial. Diariamente, entre 400 y 500 embarcaciones atraviesan ese punto rumbo a Amberes, Rotterdam, Bremen y a Hamburgo, algunos de los puertos de mayor envergadura del continente europeo. Una vez confirmado que los 24 tripulantes del tricolor están sanos y salvos, el Cariba emprende renqueante su retorno al puerto belga de Amberes. El tricolor reposa en una zona de tráfico intenso del Mar del Norte, más allá de los bancos flamencos, en un punto castigado por el viento, el oleaje y violentas corrientes de marea. Inquietas por la amenaza que el pecio supone tanto para la navegación como por su potencial contaminante, las autoridades francesas diseñan un plan anticontaminación a fin de afrontar el incidente. El equipo de la Prefectura Marítima del Canal y del Mar del Norte activa sin demora los protocolos de emergencia y recurre a Cedre, una compañía especializada en contaminación accidental del agua que destina a un experto al lugar. Dicho técnico examina el peligro derivado del combustible y los aceites almacenados a bordo. La nave lleva consigo 200 toneladas de gasóleo, 25 de lubricante y 2000 de fuel oil pesado repartidas en 8 tanques de lastre. Ninguno presenta daños y tampoco se aprecian señales de derrame alguno. Con el propósito de prevenir a las embarcaciones, se aposta una patrulla marítima junto al pecio. 3 balizas luminosas de 10 metros de altura y 265 metros de anchura quedan fondeadas a 150 metros del barco hundido para señalar su posición exacta. Cada hora los guardacostas de Dover, junto con los responsables galos, difunden por radio en Very High Frequency un aviso acerca del riesgo. La aseguradora del mercante encarga a la firma de rescate y salvamento Smith Salvage el vaciado de los tanques de hidrocarburos del tricolor, buscando reducir al máximo la posibilidad de un vertido. Smith despliega 2 gabarras encargadas de valorar la operación y de reforzar la seguridad de la zona. El 16 de diciembre, 2 jornadas tras el siniestro, el carguero neerlandés Nicola de 3.000 toneladas se estrella contra los restos del tricolor. En ese instante, el Nicola navega sin carga y apenas registra desperfectos leves. Los 2 remolcadores de Smith lo apartan del pecio y la embarcación logra continuar su rumbo por sus propios medios. Se movilizan patrulleras francesas e inglesas para rediseñar el balizamiento en torno al naufragio. Un buque dotado con sistema Racon se sitúa a 600 metros de distancia. Este dispositivo lanza un eco de radar perceptible en cualquier pantalla. Adicionalmente, se distribuyen otras 5 marcas cardinales luminosas a 600 metros del lugar del siniestro. Estas señales cardinales muestran qué rumbo de la brújula conviene seguir para esquivar un obstáculo. Franceses, belgas y británicos sobrevuelan la zona en helicóptero a diario para vigilar cualquier escape de petróleo. La grúa flotante Asian Hercules II es trasladada al emplazamiento para hacer las veces de plataforma de operaciones para los buzos del equipo de salvamento durante la extracción del crudo. La tarea resulta sumamente arriesgada. Deben inspeccionar el casco bajo condiciones invernales marcadas por vientos huracanados, olas rompientes y un oleaje considerable, sumados a las recias corrientes mareales del Canal de la Mancha. Como el navío yace tumbado de costado, los buzos pueden alcanzar la parte inferior del casco, lo que les facilita horadar la quilla y penetrar en los tanques de lastre para acoplar válvulas. A continuación, instalan mangueras y una bomba con las que trasvasan el aceite hacia una gabarra.
El 21 de diciembre, transcurrida una semana desde el hundimiento, Smith Salvage emprende el bombeo de los hidrocarburos. Este procedimiento, denominado aligeramiento, consiste en traspasar la carga líquida de una nave a otra. 3 días más tarde, las autoridades francesas dictan la orden de remover el pecio. Constituye una amenaza tanto para el tráfico marítimo como para el entorno natural, motivo por el cual resulta imprescindible retirarlo. El 1 de enero de 2003, a las 19:20, el buque petrolero turco Vicky pasa por alto la señal del Racon, las 6 boyas luminosas, los avisos horarios emitidos por radio en frecuencia muy alta, e incluso la presencia próxima de una embarcación de la Marina francesa, impactando a máxima velocidad contra los restos del naufragio. Esta nave mide 244 metros de eslora y alcanza un peso de 43.500 toneladas, llevando consigo un cargamento de 70.000 toneladas de gasolina, junto con más de 2.000 toneladas de combustible pesado. Con el ascenso de la marea, el Vicky consigue ponerse a flote nuevamente y, transcurridas apenas 4 horas, a las 23:00, recorre una milla hasta un fondeadero con el fin de inspeccionar los desperfectos sufridos. Al amanecer del día siguiente, desde un helicóptero de la Marina francesa, se observa que el flanco de estribor del tricolor, que quedaba al descubierto, se ha sumergido aún más a causa del choque, y que el Vicky presenta un tanque de proa dañado por el cual se está vertiendo petróleo al mar. Las condiciones meteorológicas adversas impiden poner en marcha las labores de descontaminación marina durante varios días. Logran salvar a más de 200 aves impregnadas de crudo. En el transcurso de la semana siguiente, parte del cargamento del Vicky se trasvasa a otro navío, y el 12 de enero la embarcación se retira del fondeadero. Bajo la insistencia de los gobiernos de Francia, Reino Unido y Bélgica, el grupo Wilhelmsen abre un concurso entre compañías especializadas en salvamento marítimo para hacerse cargo del rescate del pecio. La retirada de los restos debía ejecutarse con la mayor brevedad posible, prestando especial atención al impacto ambiental. Apenas 3 compañías se animaron a presentar propuestas para llevar a cabo la operación. El 22 de enero de 2003, en medio de condiciones meteorológicas adversas, la gabarra del buzo colisionó contra el pecio y provocó daños en 2 válvulas pertenecientes al tanque de combustible. Como consecuencia, varias toneladas de fuel oil pesado acabaron vertidas en el mar. El grupo Wilhelmsen movilizó embarcaciones antipolución por todo el litoral francés y belga con el fin de frenar el avance de la mancha. El 17 de febrero, tras haber retirado toda la cantidad posible de combustible y aceite del buque, el equipo de salvamento dio por concluida la fase de aligeramiento. No obstante, de las 2.250 toneladas de aceite que transportaba el tricolor, apenas lograron rescatar 17. Una cantidad considerable de aceite seguía atrapada en la bodega y en los depósitos de la sala de máquinas. Según los registros de seguimiento, unas 170 toneladas de aceite terminaron filtrándose al mar a través de pequeñas fisuras presentes en los tanques de combustible. El 11 de abril, el grupo Wilhelmsen adjudica el contrato de rescate a un consorcio formado por varias compañías. La firma neerlandesa Smith Salvage encabeza el proyecto trabajando junto a Scaldis Salvage URS, Salvage and Marine Contracting y Multraship Salvage. Ante el consorcio se presenta una misión complicada: retirar una embarcación de enormes dimensiones en medio de aguas agitadas y de una ruta marítima de intenso tráfico. Con 32 metros de manga y tumbado sobre su banda de estribor en el lecho marino, el casco del tricolor resulta excesivamente voluminoso y pesado como para ser izado en una sola maniobra, mientras que su emplazamiento en un canal sometido a las mareas complica el montaje de la maquinaria necesaria para enderezarlo y volver a ponerlo a flote. Por ello, la alternativa más viable para los rescatistas consiste en seccionar el buque portador en piezas más pequeñas y de manejo más sencillo. Después de un extenso proceso de planificación, el equipo de salvamento decide fragmentar los restos del naufragio en 9 porciones cada una, con un peso de entre 4.000 y 6.000 toneladas. Dichos cortes han de realizarse con total exactitud, lo cual implica que la operación requiere sistemas avanzados de navegación y posicionamiento, además de un análisis pormenorizado tanto del pecio como del lugar donde reposa. Para alcanzar la máxima exactitud en el posicionamiento durante la operación, el equipo de rescate recurre a un sistema cinemático de largo alcance conocido como LRK. Este receptor LRK queda enlazado con las estaciones del Sistema Global de Posicionamiento LRK, ubicadas en Bélgica y los Países Bajos. La exactitud se incrementa al incorporar a los cálculos balizas terrestres fijas. Toda la zona costera belga y holandesa queda abarcada por la red LRK, que ofrece un radio de acción de 30 millas náuticas y una precisión que puede llegar a unos pocos centímetros.
Con este instrumental LRK, el equipo de salvamento lleva a cabo un levantamiento hidrográfico mediante ecosondeo multihaz. Dicho ecosondeo multihaz es una modalidad de sonar empleada para cartografiar el fondo marino. Como producto de este levantamiento se obtiene un mapa tridimensional del pecio con su localización exacta. A ambos costados del barco hundido se sitúan dos plataformas de trabajo, que se mantienen estables gracias a unas patas telescópicas apoyadas en el lecho marino a 30 metros por debajo de la línea de flotación. Una vez dispuestas las plataformas, los buzos examinan el casco del tricolor, señalan los 8 tramos donde se realizarán los cortes y fijan volardos en cada uno de los segmentos. Las eslingas de izado se fijarán a los volardos en el momento en que las piezas del pecio sean seccionadas y extraídas del mar mediante las grúas. Smith, compañía puntera en el ámbito del salvamento marítimo, ya había recuperado 2 años antes, en 2001, el submarino ruso Kursk, y en esta ocasión reutiliza el mismo cable empleado en aquella intervención. Dejaré por aquí un enlace al video sobre el reflotamiento del submarino Kursk por si todavía no lo has visto. A lo largo de toda la maniobra hay un buque anticontaminación a disposición, mientras que las autoridades de Francia y Bélgica supervisan minuciosamente los trabajos con el fin de evitar cualquier perjuicio ecológico. El primer corte arranca el 22 de julio de 2003. Para colocar los cables de corte bajo el casco hundido, el equipo recurrió a la perforación dirigida, una técnica manejada por los ingenieros desde la propia plataforma. En cuanto la cabeza perforadora asoma por el lecho marino al otro lado del pecio, se le acopla un tubo hueco y se retira la broca. A continuación, el cable de corte se hace pasar de un extremo a otro de dicho tubo. Se trata de un cable de acero de 100 metros de longitud y 38 centímetros de diámetro revestido con cilindros provistos de púas o manguitos que conforman un filo dentado. Estos manguitos llevan un recubrimiento de widia, un material cuya dureza es comparable a la del diamante. Entre dos plataformas equipadas con cabrestantes eléctricos, el cable de corte queda tendido por debajo del casco del buque sometido a tensión. De manera gradual, dicho cable se va tensando hasta transformarse en una colosal motosierra que oscila de un lado a otro seccionando la embarcación en sentido ascendente. El primer fragmento que cede es la popa donde se aloja el motor. Una vez que el alambre alcanza el eje de la hélice, los operarios lo sustituyen por uno nuevo capaz de atravesar ese cilindro macizo de metal. Mientras tanto, los buzos inspeccionan con regularidad tanto el cable como la nave para detectar cualquier desplazamiento. Desde la superficie, la tripulación sigue todo el proceso a través de las cámaras instaladas en los cascos de los submarinistas. Si las condiciones meteorológicas acompañan separar el primer tramo, lleva aproximadamente 30 horas. Concluido el corte, los buzos comprueban la solidez del segmento y sueldan en sus costados unos marcos de izado destinados a apuntalar las zonas más frágiles. A continuación fijan los cables de elevación a las vitas. El alambre atraviesa con precisión cada una de las cubiertas sin exceptuar el motor. Dos enormes estructuras de cizalla, flotantes conocidas como Rambis y Asian Hercules II, se encargan de extraer del agua ese primer fragmento. La sección de popa asciende con suma lentitud para que el líquido contenido en su interior pueda evacuarse. A medida que emerge la carga se va trasladando progresivamente a las gigantescas patas de cizalla. Resulta imprescindible que el centro de gravedad permanezca estable y que el peso se distribuya de forma equilibrada entre ambas grúas. Conforme la popa se eleva, se vacía agua de lastre desde los depósitos delanteros, al tiempo que en las barcazas de izado se inyecta más líquido a los tanques de lastre traseros. Finalmente, la popa va descendiendo poco a poco sobre la barcaza Giant 4, la misma embarcación que se empleó durante el rescate del Kursk. El Giant 4 pone rumbo al puerto de Zeebrugge, situado en Bélgica, donde se ha habilitado un astillero de desguace específico para desarmar los 9 tramos del buque. La superficie se reviste con láminas de plástico a fin de impedir que el petróleo se filtre al terreno y se colocan planchas metálicas capaces de aguantar la enorme carga de los restos del navío. El acero recuperado del barco entrará en el circuito de reciclaje, mientras que los automóviles de alta gama serán despiezados en distintas plantas repartidas por el territorio belga. Para cada vehículo, resulta indispensable obtener un certificado de destrucción emitido por la propia marca. Las casas fabricantes imponen que la totalidad de los coches sea rescatada y eliminada por completo, ya que así se impide que componentes deteriorados acaben en el mercado y generen posibles demandas vinculadas a piezas en mal estado. Una vez extraído cada tramo, los buzos llevan a cabo un minucioso rastreo con sonar de barrido lateral, tanto en el punto del hundimiento como en todo el trayecto recorrido. El Giant 4 hace el trayecto de ida y vuelta entre el lugar del siniestro y el puerto, con el único propósito de garantizar que ningún vehículo quede olvidado en el fondo.
El 7 de septiembre se produce el vertido de unas 300 toneladas de fuelóleo pesado procedentes del Pecio, lo que contamina amplios tramos del litoral francés y belga. Casi 3 semanas más tarde, el 17 de octubre, queda concluido el octavo y definitivo corte, quedando todavía 4 tramos sumergidos a la espera de ser izados y remolcados. Hasta ese momento, el equipo de rescate ha trasladado ya 5 secciones hasta Brujas. Después de un mes marcado por temporales invernales y rachas de viento intensas, el equipo opta por posponer la retirada de los 4 tramos que aún permanecen sumergidos dadas las condiciones climáticas de alto riesgo. Durante el invierno, el oleaje y las marejadas embisten contra esos 4 segmentos finales, los cuales, al carecer ya del refuerzo estructural que les proporcionaba el casco del buque, comienzan a fragmentarse. Aunque el contrato de salvamento exige que la cuadrilla extraiga del lecho marino todos los restos, el deterioro estructural que presentan los tramos sobrantes impide que estos puedan ser izados mediante la grúa. Con el fin de dejar limpia la zona sembrada de vehículos, esparcidos fragmentos diversos y láminas metálicas retorcidas, los encargados del rescate no tienen más remedio que replantearse la estrategia. Antes de que llegara el verano de 2004, el grupo de salvamento recurrió a un sonar de barrido lateral con el propósito de volver a cartografiar la zona de dispersión. Después de los estragos provocados por las tormentas del invierno, localizar fragmentos de tamaño reducido se vuelve una tarea ardua. Ante esta dificultad, recurren al magnetómetro, un detector metálico de gran tamaño capaz de identificar restos enterrados bajo capas de fango y arena. A continuación se trazan en un plano las coordenadas de cada hallazgo y se emprende una operación metódica de búsqueda y extracción. Los operarios del salvamento se valen de una grúa equipada con un gancho de recuperación o con una pinza colosal para elevar los restos hasta la superficie. Se trata sin duda de un procedimiento mucho más pausado y prolongado que el izado de los tramos de la barcaza. A lo largo del verano, los restos del naufragio se retiran con paciencia y orden. En octubre de 2004, emerge el último fragmento, dando por terminada la recuperación del tricolor en aquella transitada ruta marítima. En las costas aparecieron más de 10.000 aves marinas sin vida, tras sucesivos vertidos de combustible. Ya en enero de 2006, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos dictaminó que el viraje a estribor del Cariba constituía el único motivo del choque. Tanto los propietarios del Cariba como los del tricolor recurrieron la sentencia, alegando que la maniobra del Cariba no había sido la causa exclusiva del siniestro. Tras el recurso, el Tribunal de Circuito resuelve que la responsabilidad recae sobre las 3 naves. El Cariba viró a estribor sin moderar su marcha. El tricolor tampoco aminoró y trató de adelantar al Cariba en medio de la niebla dentro de un corredor muy transitado, mientras el Clary navegaba rumbo al norte. Por su parte, el Clary debía contar con más de un tripulante en el puente y no modificó su trayectoria para esquivar el impacto. La operación de salvamento, que se extendió durante 16 meses, ascendió a unos $40 millones, a los que hay que añadir 88 millones por la pérdida del buque y de su mercancía, lo que arroja un total de 128 millones equivalentes en la actualidad a más de $200 millones. Visita hoy tulu.un.org para acceder a videos de la Organización de las Naciones Unidas.